En la escuela las chicas estaban enloquecidas. Se corría el rumor de que había llegado un nuevo estudiante muy guapo. En cuanto el chico entró al aula y se presentó, todos los corazones comenzaron a latir más fuerte. El ambiente se puso tenso y, para ser sinceros, las chicas se derritieron. Los chicos, en cambio, no estaban tan emocionados. Mejor dicho, estaban llenos de celos. La maestra le indicó una silla vacía, pero un chico que parecía un Scooby-Doo rechazado no podía soportarlo. Le hizo una señal a su amigo. Era momento de una broma. El plan era simple. Cuando el nuevo pasara, le pondría el pie para hacerlo tropezar y dejarlo en ridículo frente a todos. Ingenioso, ¿no? Pero había algo que no habían previsto. El nuevo vio venir el truco y se detuvo justo frente a él. Jae-young pensó que su sincronización había sido perfecta, pero falló. El protagonista simplemente lo miró fijamente con una mirada fría como el hielo. Jae-young preguntó: ¿qué miras? Nadie podía imaginar lo que pasaba por la cabeza del nuevo mientras lo observaba en silencio. Entonces la profesora intervino: ¿por qué te detuviste de repente? Jin sonrió, se disculpó educadamente y siguió caminando. Jae-young pensó que le había tenido miedo, y su amigo también lo creyó. Lo que ellos no sabían era que, en ese momento, Jin recordaba un consejo del mayor: cuando regreses a Corea, Jin, no te metas en peleas. El mayor sabía que Jin era un estratega nato, que cada uno de sus movimientos era calculado, y eso precisamente era lo que más le asustaba. Cuando el protagonista se sentó, el chico a su lado, Park Yang-chan, lo saludó y le advirtió que tuviera cuidado con ciertos tipos. Eran los bravucones que controlaban la escuela. Debería evitarlos. Pasaron algunas clases y Jin comenzó a sentir algo extraño. Todo era normal. Un chico hablaba de su webtoon favorito. Todo se veía tranquilo y cómodo. En su memoria nunca había vivido algo así. Cada segundo de su vida había sido una lucha por sobrevivir bajo la lluvia. Su entrenamiento había sido un infierno. Años de eso lo habían vuelto frío. Cada vez que cerraba los ojos podía sentirlo, pero al abrirlos encontraba paz. Una paz maravillosa. Mientras él disfrutaba de ese momento, en otro salón, su hermana no sabía lo que era la paz. Estaba feliz, claro. Su hermano había vuelto a casa después de 10 años desaparecido, pero una chica rubia se le acercó y la sacó de sus pensamientos. Hey, Dayun, necesito tu ropa de gimnasia para la clase de hoy. Dayun la tenía, pero si se la daba, se quedaría sin nada para ella. La chica se rió, una risa burlona y cruel, y luego hizo algo que llamó la atención de todos. Le dio una bofetada en la cara. Dayun no tenía derecho a preguntar ni a negarse. Esa era su vida diaria. Nadie la defendía. Nadie. Y ella tampoco tenía el valor de hacerlo. Al final del día, vio a su hermano esperándola frente a la escuela. Se sorprendió un poco y le preguntó si estaba ahí por ella. Él sonrió y dijo que esperaba que pudieran volver juntos a casa. También le dijo que, si tenía otros planes, podía irse sin él. Dayun miró a su alrededor y respondió rápido que no tenía ningún otro plan, aunque se notaba que estaba nerviosa de caminar con él. Jin insistió. Si no estaba ocupada, podrían ir juntos. Ella aceptó. Un rato después, caminaban uno al lado del otro por la calle. Todo era extraño, incómodo. Jin trató de romper el hielo, preguntándole si también se sentía incómoda. Dayun se sorprendió por la pregunta y negó rápido, pero él le dijo que no importaba, que él también se sentía un poco raro. Eso la hizo relajarse un poco. Luego, Jin le contó que, cuando tuvo el accidente, solo tenía 9 años, así que no recordaba mucho de su familia, ni siquiera de ella. Dijo que debía ser igual de raro para ella, que apenas tenía 7 años entonces y probablemente tampoco recordaba mucho. Dayun guardó silencio porque tenía razón. De pronto, escuchó voces familiares. Se quedó helada. Cuando vio quiénes eran, reconoció a una de las chicas que la habían acosado en clase. Era amiga de la rubia que le había pegado. La nueva abusona gritó su nombre al verla. Dayun empezó a ponerse nerviosa, a sudar, sin saber qué hacer. Uno de los chicos que la acompañaban preguntó quién era Dayun. La chica le explicó que era la misma a la que su amiga odiaba. Luego vio a Jin junto a ella y comenzó a burlarse. ¿Ese es tu novio? No sabía que las perras también podían conseguir citas. Dayun se sonrojó de vergüenza y trató de explicarse diciendo que Jin solo era su hermano. La abusona se sorprendió. No tenía idea de que Dayun tuviera un hermano. Después de escuchar toda esa basura, Jin le preguntó a Dayun si esa chica era su amiga. Ella respondió en voz baja que sí, que estaban en el mismo grupo. Pero la chica siguió hablando, la insultó otra vez y le preguntó desde cuándo eran amigas. Dayun temblaba sin poder responder. La abusona seguía hablando sin parar. Jin simplemente la miró con una frialdad helada. Una de esas miradas que te congelan. Al chico sentado junto a ella no le gustó nada esa mirada de muerte. Se enfureció y le gritó a Jin que se calmara o le rompería la cara. Pero Jin siguió mirándolo sin moverse, lo que solo hizo que el gordo se enfadara más. La chica abusona lo provocaba, incitándolo a pelear. Finalmente, el gordo perdió la paciencia y fue directo hacia Jin. Jin empujó a Dayun detrás de él y se interpuso entre ambos. El chico se burló, preguntando si trataba de hacerse el duro frente a su hermana. Jin se dio cuenta de inmediato de lo tonto que era. Estaba tan cerca que había dejado todos sus puntos débiles expuestos. Y lo peor, no tenía ningún arma. No podía evitar pensar en lo estúpido que era al dejarse tan abierto. Pero entonces recordó las palabras del mayor Khan. No pelees. Jin respiró hondo, miró hacia otro lado y trató de irse. Pero el gordo no lo dejó. Lo agarró del cuello del uniforme y levantó la mano, listo para golpearlo. Antes de que pudiera hacerlo, Dayun se interpuso entre los
los dos. Bajó la cabeza y trató de explicar que su hermano había vivido en el extranjero, que no conocía las costumbres de Corea. La chica abusona se rió, burlándose de ella por suplicar. Dayun temblaba de miedo. El gordo gritó que no le importaba de dónde viniera Eijin. Ver a su hermana tan asustada, con el cuerpo temblando, hizo que Eijin perdiera la paciencia. Le tomó la muñeca al gordo y la torció con fuerza. El chico gritó de dolor, aunque Eijin apenas había aplicado fuerza. Luego dejó caer su mochila y se quitó la chaqueta del uniforme. Tranquilamente le dijo a su hermana que lo esperara y le cubrió la cara con la chaqueta. Terminaré en un minuto. En ese instante, el tipo bocón cargó contra él desde atrás. Eijin giró con una calma total y le dio una bofetada tan fuerte que el tipo salió volando, escupiendo sangre, y cayó al suelo como un saco de papas. La chica abusona y su compañero se quedaron paralizados de miedo. Eijin respiró profundo, decepcionado por haber roto su promesa con el Mayor Kang. Pero bueno, el gordo se lo había buscado. El otro chico estaba tan aterrado que ni siquiera se atrevía a respirar cerca de él. La escena cambió al campo de entrenamiento. Soldados entrenaban como locos, mientras el Mayor Kang observaba todo. Otro soldado se le acercó para recordarle que ese era el primer día de clases de Eijin. El mayor se preocupó. Aunque le había enseñado a vivir una vida normal durante 6 meses, temía que después de tantos años viviendo como un soldado, Eijin no pudiera adaptarse. Aún así, se sentía orgulloso y esperaba que las lecciones que le dio le sirvieran. Pero al parecer no lo estaban haciendo, porque Eijin estaba tratando a esos abusones como basura. Los demás matones lo miraban en shock, mientras el gordo seguía inconsciente en el suelo, con los ojos en blanco. La abusona y su compañero temblaban cuando Eijin se les acercó. En un parpadeo le dio un golpe brutal al otro chico en el estómago, lanzándolo por los aires hasta hacerlo caer al suelo. La chica quedó boquiabierta, incapaz de creer lo que veía. Cuando Eijin se giró hacia ella, su mirada asesina la hizo estremecerse. Dayun se quitó la chaqueta del rostro, con las manos temblando, y vio que los dos matones estaban totalmente noqueados. Solo había pasado un minuto. Eijin notó que su hermana lo estaba mirando. Le lanzó una última mirada amenazante a la abusona y se alejó. Luego se volvió hacia Dayun y se disculpó por haberle cubierto la cara, lo que solo hizo que ella se sintiera más incómoda. Para romper la tensión, Eijin le preguntó si quería ir a comer algo en su lugar favorito. Dayun respondió suavemente que no era necesario, que estaba bien, así que él le dijo que entonces volvieran a casa. Mientras ambos se iban juntos, la abusona se quedó allí, paralizada de miedo. No podía creer que el chico que un segundo antes había sido tan aterrador, ahora actuara como un hermano mayor, dulce y amable. Mientras se alejaban, Dayun le hizo un pequeño gesto de despedida a la abusona, dejándola completamente en shock. De camino a casa, Dayun le preguntó a Eijin si él había golpeado a esos chicos. Él respondió que sí, lo que la dejó aún más curiosa, porque no parecía un tipo que supiera pelear. Le explicó que en Corea mirar fijamente a la gente se considera grosero y puede traer problemas. Eijin asintió y dijo que mirar a alguien a los ojos puede ser una mala idea, depende de quién sea, igual que en el lugar de donde él venía. Dayun se confundió y le preguntó entonces por qué había mirado así a los matones. Eijin simplemente respondió que la había visto asustada y quería protegerla. Las palabras la dejaron sin saber qué decir. Bajó la cabeza y se sonrojó. Siguieron caminando en silencio, con un ambiente incómodo y tenso. Parecía que Dayun tendría que acostumbrarse a tener un hermano mayor tan protector. Cuando llegaron a casa, su abuelo estaba hecho un manojo de nervios. Intentaba convencer a Eijin de que se relajara y comiera algo, pero él insistía en lavar los platos. El abuelo no sabía qué hacer, así que lo dejó hacerlo. Mientras Eijin lavaba, el anciano le preguntó si la cena había estado bien, admitiendo que no era un gran cocinero. Eijin le dijo que no se preocupara, que la comida había estado excelente y la había disfrutado mucho. Al escuchar eso, el anciano sonrió con alivio, sintiéndose en paz. Podías notar que el abuelo estaba realmente feliz. Luego le preguntó a Dayun si también le había gustado la comida y ella sintió con una sonrisa tímida. Después cambió de tema y le preguntó a Eijin cómo había sido su primer día en la escuela, si había pasado algo interesante. Eijin dudó un segundo antes de responder. Parecía nervioso. Dayun también se puso algo tensa, recordando lo extraño que había sido el día. Pero después de un momento, Eijin simplemente dijo que había sido un buen día. Eso bastó para que el rostro del abuelo se iluminara de alegría y alivio. Esa noche, mientras todos dormían, Eijin seguía despierto. Pensaba en el momento en que su abuelo lo había visto por primera vez tras tantos años y lo feliz que se había mostrado. Vivir con su abuelo y su hermana estaba derritiendo lentamente el hielo de su corazón, pero de pronto su mente volvió al recuerdo del accidente de avión. Los pasajeros gritaban, las máscaras de oxígeno caían, y mientras todos corrían desesperados, sus padres solo pensaban en ponerle la máscara para que pudiera respirar. Había sido un día aterrador. Recordar cómo el avión descendía le hizo sobresaltarse. Se despertó de golpe, jadeando, con el corazón acelerado. Luego se dio cuenta de que solo había sido una pesadilla. Miró el reloj, ya amanecía. Se levantó y al oír ruido en el living, fue a ver qué pasaba.
estaba. Encontró a su hermana preparando el desayuno. Le preguntó por su abuelo y ella le explicó que ya se había ido temprano al trabajo. Le contó que el abuelo solo había pedido unos días libres para pasar tiempo con él cuando regresó, pero que sus vacaciones habían terminado y debía volver. Dayun se puso el uniforme lista para salir. Le avisó que el desayuno estaba en la mesa y le pidió que no se olvidara de comer. Cuando se fue, Ejin se quedó mirando la comida que ella le había dejado. Mientras tanto, en la escuela, la chica buzona estaba con la rubia, Hajin. Resulta que Hajin se había enterado de que el nuevo estudiante transferido era el hermano de Dayun. La buzona se puso nerviosa y lo confirmó. Sí, era cierto. No podía dejar de pensar en lo que había pasado con Ejin y en cómo había dejado inconscientes a sus amigos de un solo golpe. Hajin le preguntó por qué estaba tan asustada, pero la chica se quedó muda, paralizada por el miedo. Sinceramente, ya me cansé de llamarla la buzona. A partir de ahora la llamaremos Chicken Shake. Hajin seguía presionando a Chicken Shake para que contara qué había pasado. Finalmente la chica se recompuso un poco y dijo que tal vez deberían dejar de meterse con Dayun. Esa mirada de muerte que Ejin le había lanzado todavía la perseguía y no podía olvidarla. Aún así trataba de convencerse de que todo estaría bien, porque Hajin y su hermano eran los líderes de la escuela y nadie se atrevía a desafiarlos. Un rato después volvemos a ver a Dayun y como siempre recibe otra fuerte bofetada. Se da vuelta y ve a Hajin y a Chicken Shake juntas, listas para molestarla otra vez. Dayun les pregunta qué quieren ahora. Hajin le dice que las acompañe. Cuando Dayun pregunta a dónde, la rubia pierde la paciencia y le grita que deje de hacerse la dura, que si no quiere salir lastimada, más le vale hacer lo que le dicen. También le recuerda que tener un hermano no cambia nada. En la siguiente escena estamos en el área de reciclaje de la escuela. Dayun está siendo golpeada brutalmente por la rubia. Después de unas patadas, Hajin le ordena que se quede en el suelo. Dayun, jadeando, pregunta por qué la están golpeando. Entonces Hajin menciona a su hermano. Le dice que le advierta que deje de creerse tan fuerte y de actuar por su cuenta. Le deja claro que lo que le pase de ahora en adelante no será problema de ellas, porque su mal momento está por comenzar. Dayun se queda confundida y pregunta si van a ir tras su hermano. Hajin responde que sí, y le recuerda que los dos chicos a los que Ejin golpeó eran amigos de su hermano mayor. Como ellos se metieron con ellos, no podían salir impunes. Es como molestar a un león, dice Hajin. El rostro de Dayun se pone pálido. Les grita preguntando qué piensan hacerle a su hermano. Por respuesta, recibe otra bofetada, tan fuerte que le deja una marca. Pero ese dolor no se compara con el miedo y la angustia que siente al saber que su hermano está en peligro. Dayun aprieta los dientes, se levanta como puede y corre, dejando atrás a las dos abusonas. La escena cambia al aula de tercer año. Se siente la tensión en el aire. Incluso los bravucones habituales están callados. Todos están nerviosos porque el mayor matón de la escuela ha entrado con su grupo. Y parece que algo malo va a pasar con Ejin. Pero Ejin solo está allí, tranquilo, como si nada. Los dos chicos que él había derrotado el día anterior están presentes, caminando detrás de su líder, el top dog, el jefe. En ese momento, como si fuera el destino, Dayun irrumpe en el aula. Está jadeando, con el rostro lleno de moretones y el uniforme hecho un desastre. Ejin se levanta de un salto. Sus ojos se abren de sorpresa al ver el rostro golpeado de su hermana. El jefe comenzó a burlarse, haciendo comentarios crueles sobre lo preocupada que estaba la hermana de Ejin por él. Dijo que su propia hermana, Hajin, solo lloraba para que él le hiciera favores o le diera cosas. Entonces Hajin dio un paso al frente y con una sonrisa arrogante dijo que solo se sentiría mal por su hermano si realmente le daban una paliza. Mientras tanto, Ejin se había quedado inmóvil. Ver a su hermana tan golpeada lo dejó helado. Pero antes de que pudiéramos ver cómo reaccionaba, la historia retrocede a esa misma mañana, cuando los estudiantes llegaban a clase. El pobre Yang Chan temblaba de miedo, mientras dos chicos usaban su cabeza como blanco de práctica para borrar. Ja-hong, que había acertado de lleno, se sentía orgulloso de sí mismo y presumía frente a su amigo. Yu-suk, molesto por su actitud, le pidió a un estudiante cercano que le pasara su borrador. El chico, aterrorizado, se lo dio. Yu-suk lo tomó, lo giró en la mano y lo lanzó con fuerza. Impactó directamente en la cabeza de Yong-chan. Satisfecho, celebró su puntería bailando un poco, pero Ja-hong intentó restarle mérito diciendo que solo fue suerte. Ambos siguieron compitiendo para ver quién lograba más headshots. Ja-hong decidió intentarlo de nuevo y giró el brazo con fuerza apuntando al pobre Yang-chan. Pero sorpresa, Ejin pasó justo por delante y el borrador le golpeó en el costado. Los dos matones se enojaron por la interrupción y el borrador cayó al suelo. Ejin se sentó tranquilamente al lado de un asustado Yang-chan. El chico de cabello rojo estaba visiblemente molesto. Sentía que Ejin ya se estaba metiendo en su territorio. Yu-suk decidió que debían darle una lección por interponerse y el pelirrojo estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Ejin bajó su mochila y le preguntó a Yang si estaba bien. El chico respondió débilmente que sí, aunque su rostro pálido decía lo contrario. Para evitar la mirada de los abusones, Yang-chan se inclinó hacia él y le preguntó si quería salir después de clase. Ejin respondió que no podía, que debía regresar a casa con su hermana. El chico, curioso, preguntó si su hermana también se había transferido a esa escuela. Ejin explicó que no, que ella ya estudiaba allí antes. Cuando Young preguntó su nombre, él respondió Dayun. El rostro de Young se tensó de inmediato. Ejin notó su reacción
reacción y le preguntó si la conocía. Al principio Yang no quería decir nada, pero finalmente confesó que Dajun lo estaba pasando muy mal en la escuela. Explicó que en la secundaria ella era muy popular, inteligente, bonita y querida por muchos chicos. Pero entonces apareció una rubia llamada Ha-jin que comenzó a sentir celos y empezó a acosarla. Ejin preguntó si alguien había intentado detenerla. Yang respondió que Ha-jin tenía un hermano, Yoo-suk Kim, uno de los mayores problemáticos de toda la escuela. Para empeorar las cosas, Dajun estaba en el mismo salón que Ha-jin. La maltrataba tanto que todos los estudiantes se preguntaban cómo era posible que aún siguiera asistiendo. Ejin unió las piezas y comprendió que Ha-jin había empezado a molestar a su hermana solo porque un chico se había interesado en ella. Pero Jung, con tristeza, le aclaró que eso fue solo una excusa. Ha-jin simplemente necesitaba a alguien a quien atormentar. Ejin recordó entonces una escena de días atrás. Su abuelo estaba lleno de esperanza, confiando en que Ejin podría adaptarse fácilmente a la nueva escuela. Luego se había girado hacia Dajun y le preguntó si todo iba bien allí. En ese momento, la dulce Dajun le prometió que todo estaba perfecto, ocultando por completo el hecho de que era víctima de acoso constante. El abuelo la elogió, diciendo que era una gran estudiante y que los profesores siempre hablaban bien de ella. De vuelta al presente, Ejin entendió que su hermana solo fingía estar bien para no preocupar al abuelo. Justo entonces, un matón pateó la puerta del aula y su pandilla entró. Yoo-suk Kim, uno de los top dogs de la escuela, apareció con su grupo. Yoo-jin, que hasta ese momento se creía temido, se quedó paralizado al verlo. Sabía que no debía meterse con alguien como él. Uno de los secuaces de Yoo-suk señaló a Ejin. Cuando el líder lo vio, gritó a sus hombres, furioso porque se hubieran dejado vencer por un flacucho de papel. Les ordenó retroceder y señalando a Ejin con el dedo, le dijo que se acercara. Ejin se levantó de inmediato. El pelirrojo y Yoo-jin lo observaban, tensos, esperando lo que vendría. Los compañeros estaban completamente confundidos. No entendían qué había hecho Ejin para enfurecer a Yoo-suk y pensaban que estaba acabado. Pero él solo se quedó allí, tranquilo, y le preguntó si era realmente el que mandaba, el gran jefe. Yoo-suk sonrió, divertido, como si le resultara gracioso que Ejin recién se diera cuenta de quién dominaba la escuela. Luego se giró hacia uno de sus secuaces y le ordenó que dejara de quedarse ahí parado como un idiota y hiciera algo. El matón estaba aterrado, pero empezó a avanzar lentamente hacia Ejin. Antes de que la pelea comenzara, Dajun entró corriendo al aula, jadeando, lo que nos devuelve al presente. El momento en que Ejin mira a su hermana herida. Las lágrimas comienzan a rodar por el rostro de Dajun mientras se disculpa, diciéndole que siente haberlo metido en ese lío. Ha-jin se burla de ella, riéndose de sus lágrimas y llamándola reina del drama. Pero Ejin le dice a su hermana que no hizo nada malo, y antes de que alguien pueda reaccionar, su mente se apaga. Le da una bofetada tan fuerte al matón frente a él que el chico cae inconsciente al suelo. Los demás abusones que ya habían visto pelear a Ejin comienzan a temblar. Tras derribar a uno, Ejin se vuelve hacia su hermana y dice que todos ellos deben disculparse. Un chico gordo carga contra él con los puños levantados, pero Ejin lo bloquea con facilidad y al ver una abertura le aplica un golpe brutal en la garganta, como un ninja. El matón se ahoga, tose y cae. Antes de que pueda recuperarse, otro intenta golpearlo, pero Ejin le da un golpe seco en las costillas y lo deja fuera de combate en segundos. Al ver a su equipo caer como si fueran nada, el líder Yoo-suk empieza a perder la confianza. Los demás bravucones del aula están paralizados. Incluso Ha-jin y Chicken Shake están aterradas, perdiendo por completo la compostura. Tras dejar en el suelo a los dos últimos, Ejin se gira hacia Yoo-suk y le dice con calma que su hermana ha sufrido por culpa de sus matones y que eso no va a quedar impune. Yoo-suk, aún sonriente, admite que Ejin no es un debilucho. Con una expresión arrogante, lanza una patada rápida hacia la cabeza de Ejin, pero este la bloquea con facilidad, dejándolo estupefacto. No esperaba que fuera tan rápido. Yoo-suk intenta otra patada con la otra pierna y Ejin también la bloquea sin esfuerzo. Entonces lo toma por la pierna, lo acerca y le lanza un puñetazo directo al rostro. El golpe lo hace sangrar y lo lanza al suelo como una muñeca rota. Con la nariz y la boca sangrando, Yoo-suk mira a Ejin con puro terror, mientras este se alza sobre él como un auténtico segador. Sin dudar un segundo, Ejin le da una patada en la cara, haciendo que salga más sangre. El chico que antes se hacía el duro, ahora estaba tirado en el piso, completamente derrotado y humillado. El aula entera se quedó en silencio, todos con los ojos abiertos de asombro. Habían visto a Ejin vencer al mayor matón de la escuela, con un solo movimiento. Los bravucones menores solo podían mirar boquiabiertos, incapaces de creer lo que acababa de pasar. Incluso las chicas estaban aterradas, especialmente la rubia, que no podía creer que Ejin fuera realmente tan fuerte. Ejin comenzó a caminar hacia Ha-jin, quien estaba segura de que sería la próxima, pero antes de que pudiera hacer algo, Dajun corrió hacia él, rogándole que se detuviera. Ejin le recordó que Ha-jin y su grupo la habían estado molestando durante mucho tiempo, y que sabía que incluso el día anterior habían ido tras ella. El rostro de Dajun se ensombreció al darse cuenta de que su hermano conocía la verdad. Bajó la mirada en silencio, comprendiendo que él lo hacía por protegerla. Entonces forzó una sonrisa y le dijo que estaba bien, que podía parar. Ejin dudó por un momento, pero finalmente aceptó y decidió acompañarla hasta su salón. Mientras se alejaban, el
aula comenzó a llenarse de murmullos. Nadie podía creer que Ju-Suk, el top dog de la escuela, hubiera sido derrotado por un solo chico. Incluso los otros bravucones tuvieron que admitir que Jin era realmente peligroso, y se sintieron aliviados de no haber peleado contra él antes. Mientras todos hablaban, la rubia solo temblaba, atrapada entre el miedo y la humillación de haber sido vencida. Mientras tanto, Jin y Dajun caminaban juntos. Ella le decía, todavía asombrada, que no sabía que él fuera tan bueno peleando. Luego volvió a disculparse. Jin, confundido, le preguntó por qué lo hacía. Dajun explicó que era su culpa que él se hubiera metido en todo ese drama. Le dolía pensar en todas las peleas que había tenido por su culpa. Pero Jin le sonrió cálidamente y le dijo que no debía disculparse por nada. Para eso está la familia, para protegerse mutuamente. Luego agregó que, en el lugar donde solía vivir, cada uno solo se preocupaba por sí mismo. A nadie le importaba lo que le pasara a los demás, mientras estuvieran a salvo. Pero incluso esas personas egoístas eran diferentes cuando se trataba de su familia. Entonces vemos un recuerdo, un campo de batalla caótico, lleno de humo y explosiones. Se oyen disparos y gritos. En medio del caos, un joven Jin observa a un soldado enemigo intentando desesperadamente proteger a su pequeña hija, cubriéndola con su propio cuerpo, mientras otro hombre les apunta con un arma. Aún en medio de tanta violencia, ver cómo ese soldado arriesgaba su vida por su hija dejó una huella profunda en Jin. Lo hizo reflexionar sobre el verdadero significado de proteger a los tuyos. Jin se preguntaba cuál era el verdadero significado de la familia y por qué era algo tan importante. De vuelta en el presente, Dajun le señaló que, en realidad, él ni siquiera la recordaba bien. Entonces, ¿por qué se esforzaba tanto en ayudarla? Jin admitió que tenía razón, que no recordaba mucho, pero dijo que eso no importaba. Seguían siendo familia. Ella se quedó en silencio, y cuando esas palabras comenzaron a resonar dentro de ella, se sintió un poco avergonzada. Le dijo con rapidez que estaba bien y que él debería volver a su clase, pues ya habían llegado a la puerta de su salón. Le hizo un gesto de despedida y entró, desapareciendo detrás de la puerta. Jin sonrió suavemente. De regreso en su aula, todos seguían hablando de él. La atención lo hacía sentirse algo incómodo. Los bravucones secundarios le levantaron el pulgar, elogiándolo y preguntándole qué le habían enseñado en el extranjero, porque había derrotado a esos matones como si fueran nada. Seguían alabándolo, pero Jin solo se hundió un poco en su silla, abrumado. Incluso su amigo Young Chan le dijo que había estado increíble, lo que le sacó una pequeña sonrisa. La escena cambió a los matones derrotados, que estaban furiosos y avergonzados. Su jefe seguía fuera de sí, murmurando que Jin era diferente, que no peleaba como un matón común y corriente. Su hermana trató de animarlo, diciéndole que dejara de hacer pucheros, que solo había sido un golpe de suerte. Jin los había tomado por sorpresa, y podrían vengarse más adelante. Pero los demás matones se mantuvieron callados. Ahora sabían que Jin era un verdadero monstruo de poder, alguien con quien no convenía meterse. La rubia, sin embargo, insistió en que solo era un chico y que no podían perder contra un cualquiera. Su hermano la mandó a callar, diciéndole que, si tanto quería pelear, fuera ella misma a enfrentarlo. Obviamente, Hajin no se lo tomó bien. Le contestó molesta que no descargara su ira con ella, solo porque un desconocido lo había derrotado tan fácilmente. Las palabras la golpearon donde más dolía. Podías ver el fuego en los ojos de Ju-Suk. Estaba ardiendo de rabia, porque lo que su hermana decía era verdad. Y la verdad duele. Hajin le lanzó una última mirada furiosa, con los ojos llenos de lágrimas. Frustrada por cómo actuaba su hermano, se dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo. Mientras caminaba por el pasillo, Chicken Shake corrió tras ella, intentando alcanzarla. Dentro del aula, Ju-Suk seguía furioso, frustrado porque tantos bravucones juntos no pudieron con un solo chico. Cambiamos de escena. La rubia entra al aula de Dajun, abriendo la puerta de golpe, todavía llena de ira. Al verla sentada, le lanza una mirada venenosa y le pregunta si ahora se siente muy afortunada por tener un hermano que la defienda. Le dice con sarcasmo que ahora puede venir tranquila a la escuela, sin preocuparse por nada, porque si algo sale mal, su hermanito protector la salvará. Dajun no responde y eso enfurece aún más a Hajin. Cree que le está ignorando a propósito, dándole la espalda solo porque ahora tiene a su hermano. Rechinando los dientes, la rubia deja claro que no permitirá que Dajun se libre de las cosas tan fácilmente, solo por tener familia que la proteja. Al caer la tarde, los estudiantes comienzan a volver a casa. Vemos a Dajun entre la multitud, un poco cabizbaja, recordando cómo su hermano se enfrentó a esos matones para protegerla. Sus palabras resonaban en su mente. Somos familia. Se preguntaba si eso significaba que, al fin, podía dejar de vivir con miedo a ser acosada. Pensaba en lo miserable que había sido su vida bajo el dominio de Hajin, que la trataba como a una sirvienta fiel. Cada vez que intentaba defenderse, recibía una bofetada. De pronto, su hermano apareció detrás de ella y le preguntó si pasaba algo. Ella se sobresaltó. Él le explicó que había estado llamándola varias veces, pero no respondía. Dajun se disculpó rápido, diciendo que no lo había escuchado y luego preguntó si otra vez la estaba esperando. Él asintió, sonriendo, y dijo que sí, que todavía no sabía cómo regresar a casa solo. Así que caminaron juntos, hablando de comprar algunos víveres porque su abuelo siempre llegaba tarde y hambriento. Mientras conversaban, Hajin los observaba desde lejos, con el rostro lleno de furia. No podía soportar ver la sonrisa en el rostro de Dajun,
Esperaba el momento perfecto para borrar esa felicidad. En la siguiente escena, los hermanos están comprando en una tienda. Dajun duda sobre qué comprar, mientras nota que la gente los mira. Varias chicas en el lugar no apartan la vista de Jin, y Dajun no puede evitar darse cuenta de cuánta atención recibe su hermano. Ya sabía que era popular en la escuela, pero parecía destacar en todas partes. Movida por la curiosidad, finalmente se atreve a preguntarle si alguna vez tuvo novia cuando vivía en el extranjero. La pregunta tomó completamente por sorpresa a Jin. Parecía como si nunca hubiera escuchado la palabra novia en su vida. Al verlo tan confundido, Dajun le explicó que se refería a si había salido con alguna chica. Él respondió con calma que nunca le faltaron opciones, a lo que ella le dijo que debería pensarlo, especialmente con lo mucho que atraía a las chicas, como si fuera un imán. Jin guardó silencio un momento, y luego dijo que siempre había estado demasiado ocupado para tener novia. Dajun lo entendió. Después de todo, había estado tratando de adaptarse a un nuevo país. Entonces, él cambió el tema y le devolvió la pregunta: si alguna vez ella había tenido novio. Dajun se sonrojó y respondió rápido que no, nunca. Él quiso saber por qué, y ella simplemente dijo que también había estado ocupada. Cuando llegaron a casa, el abuelo los esperaba con una sorpresa. Le había regalado a Jin un nuevo teléfono Samsung Galaxy. Él parecía un poco decepcionado, porque esperaba un iPhone. El abuelo se apresuró a explicarle que los iPhone tienen mala batería, y que los Samsung son mejores, especialmente porque todos los demás chicos usan iPhone. Bromeó diciendo que tener un Samsung lo hacía único. Por otro lado, Dajun estaba emocionada. Sabía que ese era el modelo más nuevo y no podía creer que su abuelo lo hubiera conseguido. Jin comenzó a explorar el teléfono mientras el abuelo les explicaba que ya había guardado su propio número y el de Dajun. Ella se sorprendió, pues normalmente era quien lo ayudaba con ese tipo de cosas. El abuelo explicó que el vendedor lo había asistido y añadió, sonriendo, que había escuchado que a los jóvenes les encanta abrir sus cosas por sí mismos, así que esperaba que Jin no se molestara por haberlo abierto para configurar los contactos. Jin respondió que no había problema. Luego el abuelo se disculpó con Dajun. Solo quedaba un teléfono en la tienda, así que no pudo comprarle otro. Ella le restó importancia y dijo que no era nada. Los tres disfrutaron de una cena maravillosa, conversando y riendo como una verdadera familia. Esa noche Jin seguía despierto, probando su nuevo teléfono. Poco a poco comenzó a gustarle, pensando que quizás los Samsung no eran tan malos, tal vez incluso mejores que los iPhone. Entonces la escena cambió al Mayor Khan, que trabajaba en su computadora cuando sonó su teléfono. Era Jin llamándolo para darle su nuevo número y contarle que tenía un celular nuevo. El Mayor se mostró sorprendido. Un oficial que estaba detrás de él preguntó si no le había dado ya un teléfono antes. El Mayor respondió que sí, y de inmediato se enfureció. Le había dado el iPhone más caro que tenía. No podía creer que Jin ya lo hubiera reemplazado. A la mañana siguiente, Jin salió de la ducha y vio a su hermana apurada, saliendo por la puerta con el uniforme puesto. Antes de que se fuera, le preguntó por qué tanta prisa. Ella dijo que llegaba tarde y salió corriendo, gritando que el desayuno estaba listo y que solo debía dejar los platos en el fregadero. Mientras corría por la calle, revisó su teléfono y suspiró aliviada. Llegaría a tiempo. Había salido tarde porque se había quedado preparando sopa para su abuelo, pero verlo comer sonriendo lo había valido todo. Estaba feliz de poder hacer algo bueno por él. Su momento de alegría se rompió cuando alguien le dio una fuerte patada en las costillas, tirándola al suelo. Tres chicas con capuchas y mascarillas la rodeaban, ocultando su identidad. Una de ellas le gritó que mirara por dónde caminaba y le dijo que casi le rompía el tobillo. Era evidente que solo querían empezar una pelea. Le exigieron que se disculpara por algo que ni siquiera había hecho. Dajun, asustada, inclinó la cabeza y dijo que lo sentía de verdad, pero la líder, irritada, le dio una bofetada y le ordenó que se disculpara como una perra suplicante. Entonces, una de las chicas, con una coleta, sugirió ir al karaoke para liberar tensiones. La otra estuvo de acuerdo, diciendo que necesitaban relajarse y divertirse. La de la coleta se inclinó frente a Dajun, sonriendo con soberbia, y la invitó a acompañarlas al karaoke, prometiendo que sería muy divertido. Apenas escuchó su voz, Dajun lo supo. Era Hajin Kim, y había venido a hacerle la vida imposible otra vez. Poco después, estaban en un sucio local de karaoke. El encargado, al verlas, tuvo una mala corazonada. Pasado un rato, se acercó nervioso a la habitación donde estaban. Murmuraba para sí mismo sobre los salvajes que eran los jóvenes de hoy, imaginando el desastre que habrían causado, ya que desde dentro solo se oían gritos. Cuando abrió la puerta, encontró a Dajun en el suelo, claramente golpeada. Por suerte, estaba consciente y comenzó a levantarse lentamente, con las manos temblorosas mientras recogía sus cosas. El encargado quedó conmocionado ante la escena. El encargado, al verla en ese estado, se quedó confundido y trató de llamar a una ambulancia, pero Dajun negó con la cabeza y, tambaleándose, salió del lugar por su cuenta. Mientras tanto, en la escuela, el profesor pasaba lista y notó que ella no estaba presente. Los demás estudiantes confirmaron que no había llegado y todos se mostraron confundidos. Dajun no era del tipo que faltara sin avisar. En el fondo del aula, una sonrisa se dibujó en el rostro de Hajin Kim. Estaba claro que disfrutaba cada segundo de aquello. Chicken Shake se inclinó hacia ella, nerviosa, y le preguntó si creía que Dajun estaba bien. Hajin solo le dijo que no se preocupara tanto, recordándole que
que la desaparición de Dayun no tenía nada que ver con ellas. La otra asintió con nerviosismo, fingiendo creerlo, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Finalmente, el día escolar terminó. Como siempre, Jin esperaba a su hermana frente a la escuela, pero no la veía entre la multitud. El lugar comenzó a vaciarse poco a poco y pronto solo quedaban unos pocos estudiantes. Dayun aún no aparecía. Esperó un poco más y preocupado sacó su teléfono para llamarla, pensando que tal vez ya se había ido a casa. En efecto, ella estaba allí, pero su teléfono sonaba sin parar sobre la cama. No contestó, lo ignoró por completo. Jin decidió regresar. Al llegar, notó sus zapatillas junto a la puerta. Dejó su mochila, caminó hacia su habitación y golpeó suavemente la puerta, preguntando si estaba dentro. Dayun respondió enseguida y él sintió un enorme alivio al oír su voz. Le preguntó qué había pasado, contándole que había intentado llamarla, pero no atendía. Ella dijo que lo sentía mucho, que probablemente estaba dormida. Jin, sin embargo, notó algo extraño en su tono y le preguntó si podía entrar un segundo. Dayun improvisó una excusa, diciendo que ya estaba acostada porque se sentía enferma. Preocupado, él quiso saber si era algo serio. Ella respondió que solo tenía un poco de fiebre y que con descanso estaría bien. Jin le dijo que, si necesitaba algo, lo llamara. Luego se dio media vuelta pensando en ir a comprarle medicina, pero se detuvo en seco, sus ojos se posaron en las zapatillas de su hermana y vio las manchas de sangre. No necesitó más para entender que algo terrible había pasado. Tomó el botiquín de primeros auxilios y corrió hacia su habitación. Al verla, comenzó a curar sus heridas sin perder tiempo. Dayun se sobresaltó. Era evidente que él aún no sabía toda la verdad. Ella trató de explicarse. Dijo que había caído por las escaleras al esquivar una motocicleta, pero Jin señaló que sus heridas eran demasiado graves para haber sido causadas por un simple accidente. Le preguntó si estaba segura de no querer ver a un médico. Ella dudó un instante y luego insistió en que estaba bien, y tenía sentido que no quisiera ir al hospital. Si lo hacía, descubrirían que sus moretones no venían de una caída, sino de una golpiza. La escena se desvaneció hacia un flashback. Dayun estaba en la oficina del director, explicando que Jin la había golpeado. Jin lo negaba todo con descaro. Incluso había policías presentes. Dayun repetía una y otra vez que fue Jin quien la atacó, asegurando que la había reconocido por la voz, aunque llevaba puesta una gorra y una máscara. Además, explicó que Jin tenía un largo historial de acoso hacia ella en la escuela. Pero Jin, con una sonrisa arrogante, preguntó cómo podía acusarla si ni siquiera había visto su rostro. El director le preguntó a Dayun si realmente había visto la cara del atacante. Ella respondió que no, pero que estaba completamente segura de que era Jin. En ese momento, la madre de Jin perdió el control. Gritó, acusando a Dayun de arrastrar a la policía a un asunto absurdo y de tratar a su hija como si fuera una criminal por una falsa acusación. El director trató de calmarla, pero la mujer se negó a escuchar, dejando claro que no se quedaría de brazos cruzados. Podías ver cómo la confianza de Dayun se desmoronaba. Nadie le creía, ni siquiera los oficiales. La madre, furiosa, exigió que Dayun se disculpara con su hija ahí mismo, pero Dayun se mantuvo firme, con lágrimas en los ojos, diciendo que decía la verdad, que fue Jin quien la atacó. Eso enfureció aún más a la mujer, quien anunció que hablaría directamente con los padres de Dayun y exigió que los llamaran al instante. El corazón de Dayun se rompió por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras la verdadera culpable reía a su lado, saliendo impune una vez más. De vuelta al presente, Dayun se sentía atrapada en la misma situación. Sabía que, sin pruebas reales, nadie le creería, aunque la verdad estaba frente a ellos. Dayun tomó una decisión. No quería preocupar a su abuelo, quien siempre había sido su mayor apoyo. De pronto, Jin notó su expresión tensa. Le puso una mano en la frente y le preguntó si realmente estaba bien. Ella respondió con voz débil que sí. Él le dijo que, aunque no parecía tener huesos rotos, sus moretones eran bastante serios y le dolerían por unos días. Dayun asintió, sorprendida por lo cuidadoso que era. Podía ver que había aplicado las vendas con total precisión. Su expresión se entristeció al pensar en su abuelo. Le preocupaba que, si se enteraba de lo ocurrido, se angustiara demasiado, sobre todo porque tenía problemas cardíacos. Jin se sorprendió y ella le explicó que el abuelo tomaba medicación para el corazón. Él le prometió que se aseguraría de que no se enterara de nada y le pidió que solo se concentrara en descansar. Cuando estaba por irse, ella lo llamó por su nombre, le sonrió dulcemente y le agradeció por todo. Jin le devolvió la sonrisa con la misma calidez, pero cuando salió de su vista, la expresión de Dayun cambió. Su sonrisa desapareció. Empezó a preguntarse si ocultarle la verdad había sido lo correcto. Pensaba que, después de todo, ellos solo eran dos estudiantes y que no podrían hacer mucho más frente a esa situación. Claro que, como sabemos, Jin no era un adolescente común, y no sería raro si ya sospechara quién estaba detrás de las heridas de su hermana. La escena cambió a un club lleno de gente, luces y música fuerte. En medio del lugar estaba Yoo-suk Kim, el jefe de los matones, bebiendo con su grupo. Aún se veía furioso, hablando pestes de Jin y de cómo un solo chico había arruinado su reputación. Uno de sus secuaces dijo que la derrota se debía a que habían subestimado a Jin y que si planeaban con cuidado podrían encargarse de él fácilmente. Otro coincidió diciendo que no podían dejar que se saliera con la suya. Un tercero, sin embargo, señaló que enfrentarlos juntos tampoco les garantizaría la victoria. A pesar de las palabras de ánimo, su jefe sabía que
vencerlo no sería fácil. Aún ardía de vergüenza por aquella humillante paliza, pero no pensaba dejarlo así. Golpeó su vaso contra la mesa con furia, y aunque con resignación, aceptó el plan de sus subordinados. Dejó en claro que ellos no creían en las peleas uno contra uno, así que atacarían en grupo. Los rostros de los matones se iluminaron con sonrisas crueles. Estaban emocionados con la idea. Creían tenerlo todo bajo control, pero no era más que una manada de hienas esperando ser destrozadas por el león. Justo cuando conspiraban, el teléfono de Yusuke sonó. En la pantalla aparecía el contacto Little Bitch. Era su hermana, y por lo visto, él estaba de acuerdo con ese nombre. Ella empezó a gritarle. Apenas contestó preguntándole por qué estaba perdiendo el tiempo en un club. Yusuke le dijo que fuera al grano o cortaría la llamada. La chica insistió en que le debía un gran favor. Él no tenía idea de qué hablaba hasta que mencionó la golpiza que le habían dado a Dayun. Le recordó que no podían dejar que esos dos hermanos se salieran con la suya, o perderían toda su reputación en la escuela. Él sonrió con orgullo, diciéndole que había hecho bien, y le reveló que ellos también estaban planeando su venganza. En ese momento, la puerta del club se abrió. Los matones se giraron para ver quién entraba, y sus rostros se tensaron. Era Eijin. Caminaba hacia ellos con paso firme, como si hubiera ido solo para ajustar cuentas. Yusuke apretó los dientes de rabia al verlo, pero Eijin siguió avanzando, tranquilo, sin prisa. El líder sonrió con arrogancia, pensando que era su día de suerte, que no tendría que buscarlo para su revancha. Pero Eijin no estaba allí para charlar. Sin perder un segundo, agarró a uno de los matones por la cara y lo estampó contra la mesa con fuerza. Otro trató de atacarlo, pero Eijin se movió tan rápido que su brazo fue un borrón, y con un solo golpe le rompió las costillas. El líder y su grupo solo pudieron apretar los dientes, mientras veían cómo su gente era destruida en segundos. Los demás se abalanzaron sobre él, pero Eijin seguía sereno, casi indiferente. Con un movimiento fluido, derribó a uno, luego tomó a otro, uno con el cabello violeta, y lo lanzó brutalmente sobre la mesa. El chico, aterrorizado, apenas tuvo tiempo de gritar antes de que Eijin lo arrojara contra la pared como si fuera un muñeco. Después cerró el puño y golpeó en la cara a un matón gordo con una fuerza brutal. Otro levantó una botella de vidrio para golpearlo, pero Eijin se la arrancó de la mano sin esfuerzo y lo tumbó de un puñetazo que lo hizo escupir sangre. Uno más trató de atacarlo por la espalda, pero Eijin se agachó, le tomó el brazo, lo retorció hasta que crujió y luego le dio una bofetada que lo lanzó al suelo. Inmediatamente atrapó a otro por el rostro y le estampó la cara contra su rodilla, rompiéndole la nariz con un sonido seco y horrible. Cuando todos los matones quedaron inconscientes, Yusuke se quedó paralizado, sin palabras. No podía procesar lo que acababa de pasar. Mientras tanto, su hermana aún estaba en la llamada, preguntando qué ocurría al oír todo el caos de fondo. Eijin se volvió hacia él, mirándolo con una frialdad tan intensa que Yusuke tembló, y con voz helada le preguntó si quería... ¿Necesitas que te lo recuerde?, dijo Eijin con una calma escalofriante. Porque la última vez que revisé, ya te había advertido que te mantuvieras lejos de mi hermana. Yusuke estaba totalmente atónito. No podía creer lo rápido que las tornas se habían invertido. Era irónico. Habían planeado atacarlo en grupo y terminaron siendo ellos los destruidos. Eijin había peleado como un profesional absoluto, derribándolos a todos en cuestión de segundos. Se inclinó sobre él y le preguntó qué le había hecho su hermana para que la tratara así. Yusuke fingió no saber de qué hablaba, intentando ganar tiempo mientras disimuladamente tomaba un vaso de la mesa. Con un movimiento rápido, lanzó el vaso hacia Eijin, pero este simplemente dio un paso atrás, sin esfuerzo, dejando que se estrellara contra la pared. Ni siquiera se inmutó. El matón agarró una botella y la blandió, girándola hacia él. Eijin esquivó el golpe sin dificultad. Cuando Yusuke intentó golpearlo de nuevo, Eijin le quitó la botella de un manotazo y respondió con un puñetazo que hizo volar el licor por todas partes. El matón, furioso, trató de devolverle el golpe, pero Eijin le estampó la botella vacía en la cara. La sangre comenzó a brotarle por la nariz, como un grifo abierto. Aturdido y jadeante, Yusuke retrocedió tambaleándose mientras Eijin seguía sereno, sin una sola gota de sudor. Con voz firme, le preguntó si disfrutaba obteniendo placer de herir a una chica indefensa. En un último intento desesperado, Yusuke rompió una botella y trató de con el borde afilado. Eijin no se movió, le golpeó la mano con tanta fuerza que el vidrio cayó al suelo. Luego lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, apretando con una fuerza implacable mientras el matón se retorcía y luchaba por respirar. Yusuke pataleaba, intentando liberarse, pero Eijin lo levantó y lo lanzó al suelo con violencia. El ex Top Dog se agitaba en pánico, tratando inútilmente de romper la garra de hierro que lo mantenía sometido. Eijin apretó más, asegurándose de que entendiera perfectamente quién mandaba ahora. Se inclinó sobre él y con voz helada, le preguntó qué debía hacer con alguien como él. Yusuke, apenas consciente, no pudo responder. Eijin le dio su última advertencia. Esta es la última vez que te dejo ir tan fácil. Mantente lejos de mi hermana y controla a tu maldita hermana también. Le advirtió que si llegaba a oír siquiera un rumor de que alguno de los dos volvía a molestar a Dayun, regresaría para terminar lo que había empezado. Para dejar clara su amenaza, apretó aún más el cuello del matón, llevándolo casi al borde del desmayo. Desesperado, Yusuke empezó a suplicar y a pedir perdón entre jadeos. Finalmente, Eijin
Jin lo soltó. El chico cayó al suelo, tosiendo y respirando con dificultad, mientras Jin se dio la vuelta y se marchó del club. El personal del lugar se quedó paralizado, mirándose unos a otros sin comprender lo que acababan de presenciar. Mientras tanto, Ha-Jin y Chicken Shake caminaban por la calle. Ha-Jin tenía un mal presentimiento. Algo dentro de ella le decía que su hermano estaba en problemas. Al llegar al club, oyeron pasos subiendo por las escaleras. Era Jin, que salía tranquilamente del lugar. Ha-Jin se quedó helada, no sabía qué hacer, le gritó que se detuviera, intentando fingir seguridad, convencida de que nadie podría probar que ella tenía algo que ver con lo ocurrido. Pero Jin ni siquiera redujo el paso, siguió caminando sin mirarla. Ha-Jin empezó a retroceder, aterrada, hasta que tropezó y cayó de espaldas al suelo. Mientras se sobaba el hombro, el teléfono de Jin comenzó a sonar. Miró la pantalla, era su abuelo. Contestó brevemente, colgó y se marchó sin decir una palabra, dejando atrás a todos confundidos por su frialdad. Cuando Ha-Jin entró al club, el lugar era un completo desastre. Su hermano y toda su pandilla estaban tirados, destrozados. Se abalanzó sobre él, gritándole cómo había podido dejar que Jin lo derrotara otra vez. Pero Yu-Suk estaba tan agotado que apenas podía responder. La interrumpió bruscamente y le ordenó que se mantuviera alejada de Da-Jun. Ha-Jin, sin entender la gravedad de la situación, discutió con él, preguntando de qué estaba hablando. Su hermano, exasperado, perdió el control. Apretando los dientes, le gritó que dejara a la hermana de Jin en paz. Ella no se detuvo. Devolvió los gritos, burlándose y preguntando por qué le tenía tanto miedo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Los ojos de Yu-Suk se llenaron de furia y le advirtió con una voz temblorosa de ira que si no dejaba de meterse con esa chica, la golpearía él mismo. ¡Qué familia tan disfuncional! Era absurdo ver con qué naturalidad hablaban de lastimarse entre ellos. Ha-Jin, asustada por la amenaza, rompió en llanto. La escena cambió a Jin, que se reunía de nuevo con su abuelo. Ambos se sentaron en un banco del parque. El anciano fuese el primero en hablar, disculpándose por haberlo alejado de sus amigos. Pero Jin le dijo que no era nada importante. El abuelo parecía triste, preocupado por algo que estaba a punto de mencionar. El abuelo mencionó lo sucedido con Da-Jun, cómo había resultado herida y cómo Jin mismo se había encargado de curarla. Jin asintió y el anciano explicó que las heridas eran graves, pero que ella se negaba a ir al hospital. Entonces, con la mirada melancólica, el abuelo confesó lo difícil que había sido criarla solo. Dijo que nunca supo realmente cómo cuidar de una niña pequeña, que lo único que podía hacer era trabajar sin descanso para poner comida sobre la mesa. Aún así, estaba agradecido de que ella hubiera crecido tan bien por sí misma. Al mirar atrás, sentía que Da-Jun le había dado mucho más de lo que él alguna vez le dio. Después del accidente, lo había perdido todo. El avión se había llevado su familia entera, y Da-Jun fue la única razón por la que siguió viviendo. Verla sufrir así le partía el alma, especialmente porque ella no le contaba qué le pasaba. Se preguntaba si ella creía que él era demasiado viejo para entenderla. Comentó también que la gente decía que, cuando los hijos crecen, se alejan de sus padres, y que tal vez por eso le resultaba aún más difícil hablar abiertamente con su abuelo. Pero Jin lo interrumpió, diciéndole que no estaba exagerando. Le aseguró que era evidente cuánto amaba a Da-Jun, y que estaba seguro de que ella lo amaba igual. Le pidió que no se preocupara tanto y le prometió que él mismo cuidaría de su hermana en la escuela. El viejo finalmente sonrió, aliviado y reconfortado, al saber que su nieta tenía a alguien que velaría por ella. La escena cambió al centro médico Omnia, donde Yu-Suk se recuperaba de sus heridas. Su padre estaba furioso y profundamente decepcionado. Sin rodeos, le dijo que había recibido exactamente lo que merecía. Su madre, sin embargo, perdió los estribos. No podía creer que su hijo estuviera hospitalizado y que lo único que su esposo hiciera fuera reprenderlo. Le gritó que saliera a buscar al idiota que lo había dejado así y le hiciera pagar. Incluso agregó que ese mismo chico había lastimado a su hija Ha-Jin. Era un completo caos. Ha-Jin, tan hipócrita como siempre, había culpado a Jin por todo, incluso por su propia caída, la que había provocado ella misma. En lugar de asumir su responsabilidad, simplemente le echó la culpa a él. El padre, cansado, exhaló profundamente. La madre cambió de tono y le dijo a su hijo que solo se concentrara en descansar y recuperarse. Mientras salían, murmuró que, si alguna vez encontraba al chico que había herido a su hijo, se encargaría personalmente de hacerlo pagar. Una vez solos, Yu-Suk se volvió hacia su hermana. Le preguntó por qué demonios había tenido que contárselo todo a sus padres. Le explicó que solo había empeorado las cosas, que ahora todos lo verían como un niño llorón que corría con sus papás después de perder una pelea. Ha-Jin respondió que no podía ocultar el hecho de que su hermano estaba hospitalizado y con el brazo roto. Yu-Suk, irritado, le preguntó si había sido Jin quien le había hecho eso. Ella recordó que en realidad se había caído sola, pero no dijo nada. Mintió sin pestañear. Sí, fue él. Una vez más, desplazaba la culpa con total descaro. Luego se levantó con determinación y le dijo a su hermano que descansara, que ella se encargaría de todo. Prometió que haría que Jin y su hermana aprendieran con quién se habían metido. Yu-Suk, agotado, se quedó sentado, sin saber si debía volver a enfrentarse a ese chico. Mientras tanto, sus padres discutían en la sala. La madre reveló que acababa de hablar con un tal señor Cha, lo que hizo que su esposo se alterara. Le reprochó estar complicando las cosas y le pidió que dejara que la escuela se encargara del asunto. Pero ella gritó que no pensaba quedarse
quedarse de brazos cruzados esperando una suspensión o una simple expulsión. Dijo que la escuela nunca haría justicia por lo que les habían hecho a sus hijos. El padre insistió en que no tenía derecho a involucrar al señor Cha personalmente. Entonces ella admitió que ya lo conocía, que durante años él había manejado sus trabajos sucios. En ese momento Ha-jin escuchaba detrás de la puerta, con una sonrisa satisfecha. Sabía muy bien quién era el señor Cha, un gángster peligroso que trabajaba para su padre, y estaba convencida de que, con él de su lado, acabarían definitivamente con los hermanos que tanto detestaba. La escena cambió a un lugar oscuro y ruinoso. Un hombre jugaba nervioso con su encendedor. Claramente estaba tenso. Dos matones pasaron junto a él quejándose. Su jefe los había mandado a ocuparse de un drama adolescente, y ninguno estaba feliz con la tarea. Incluso el propio jefe estaba fastidiado de tener que lidiar con problemas de chicos. Pero como dijeron con resignación, el trabajo es el trabajo, aunque signifique perder el tiempo con estupideces juveniles. Luego, un flashback mostró una Mercedes de lujo avanzando a toda velocidad por la carretera. Dentro, el señor Cha, un jefe mafioso, contestaba la llamada de aquella mujer. Ella le contaba cómo su hija se había fracturado el brazo y su hijo había sido golpeado por un adolescente, exigiendo que se encargara del asunto. De vuelta al presente, el señor Cha exhaló el humo de su cigarrillo con furia. Estaba frustrado de tener que ensuciarse las manos con algo tan insignificante. La escena regresó a los dormitorios. Jin estaba frente a su computadora, sin saber que, en ese preciso instante, un peligro mucho más grande comenzaba a moverse en su contra. Jin seguía frente a su computadora, pensando en lo que había pasado con Yu-suk. Se preguntaba si esa gente realmente dejaría las cosas así. De pronto, el timbre de la casa sonó. Escuchó a su abuelo discutiendo con alguien en la puerta. Las voces eran graves. Los hombres afuera decían que solo querían hablar un momento con Jin. El abuelo, preocupado por la hora, les preguntó por qué era tan urgente. Jin salió de su habitación y le dijo al anciano que no se preocupara, que volvería pronto. A pesar de la insistencia de su abuelo y de los ruegos de su hermana, él sonrió amablemente, asegurándoles que conocía a los visitantes, que solo sería una conversación corta y que no había nada de qué preocuparse. Con esa sonrisa tranquila salió de la casa, dejando atrás a su familia angustiada. Los matones lo llevaron a un sitio de construcción abandonado. Jin caminaba en silencio, tratando de imaginar con quién querían que se reuniera. Cuando llegaron, los subordinados informaron a su jefe que habían traído al chico. El hombre, fumando en calma, no respondió al principio. Uno de los lacayos, un calvo con mirada dura, comentó que el chico había cooperado, que no había hecho escándalo y que se había limitado a acompañarlos. El jefe, sorprendido y algo satisfecho por su actitud, decidió acabar rápido con el asunto. Chasqueó los dedos y los matones levantaron sus bates de hierro. Uno le dijo a su compañero que sujetara al chico, porque él quería ser quien lo golpeara primero. Mientras tanto, el jefe empezó a revisar su teléfono para enviar un mensaje a la madre Kim, avisándole que el trabajo ya estaba hecho. Pero antes de encontrar el número, uno de los matones le preguntó a Jin por qué se había metido con los hijos de la familia Kim. Al oír el apellido, Jin entendió al instante. Todo esto era por Yu-suk Kim. El jefe, fastidiado, dejó de buscar en su móvil y decidió que ya no hacía falta llamar. Resolvería la situación allí mismo. Al mirar al chico, se sorprendió de lo tranquilo que estaba, completamente impasible, sin mostrar ni miedo ni rabia. Los matones se lanzaron sobre él, pero Jin se movió como un rayo. Atrapó el brazo del calvo antes de que pudiera golpearlo y lo empujó hacia adelante, estrellando su hombro brutalmente contra su rostro. El jefe abrió los ojos de par en par al ver la precisión del movimiento. Otro matón, con un bate, atacó de nuevo. Jin se agachó, dejando que el golpe pasara rozando su cabeza, y cuando el hombre trató de repetir el ataque, Jin corrió hacia él sin vacilar. El jefe apenas podía creerlo. Con velocidad eléctrica, Jin bloqueó el bate con una mano y lanzó un puñetazo directo bajo la mandíbula del atacante. No se detuvo ahí. Un golpe devastador al pecho lo dejó sin aire. Luego, sujetándolo por el cuello, lo arrojó con fuerza sobre un montón de ladrillos. El jefe observaba asombrado, impresionado por la técnica y el valor del chico. El matón calvo lo tomó por la espalda, amenazándolo de muerte, pero Jin hundió su hombro en sus costillas y le dio otro golpe seco en la cara, dejándolo inconsciente. Fue entonces cuando el señor Cha decidió intervenir. Se rascó la cabeza, exhaló una carcajada seca y comentó que nunca pensó que, a su edad, tendría que pelear con un adolescente. Jin, sin embargo, podía ver todos sus puntos débiles con claridad. Sabía que, aunque aquel hombre era un jefe mafioso, no era invencible. El mafioso lanzó un golpe poderoso. Jin lo esquivó con facilidad. Cha empezó a lanzar una ráfaga de puñetazos, pero el chico los esquivó todos como si estuviera dando un paseo por el parque. Mientras la pelea se intensificaba, Jin dio un paso lateral, pero el jefe volvió con otro golpe directo. El chico lo bloqueó, aunque la fuerza del impacto lo hizo deslizarse hacia atrás. Cha sonrió, impresionado de que hubiera resistido. Jin miró su muñeca, adolorida por el golpe, y comprendió que el mafioso había anticipado su movimiento. Aquel hombre sabía pelear de verdad. La curiosidad de Cha creció y le preguntó quién demonios era en realidad. Jin respondió con naturalidad: solo soy un estudiante de secundaria. El jefe no le creyó ni por un segundo. Pensó que alguien con esa precisión y fuerza debía tener entre
entrenamiento militar o experiencia en combate. Eijin adoptó su postura. El mafioso sonrió con interés y cerró el puño. Bien, dijo, entonces hagamos un pequeño sparring. Se lanzó hacia él. Eijin desvió el golpe entrante y trató de contraatacar, pero el jefe lo esquivó con facilidad. Ya intentó golpear de nuevo, pero Eijin atrapó su brazo y le asestó un puñetazo en el abdomen, seguido de otro impacto directo en el rostro. El mafioso, molesto por haber recibido un golpe limpio, apretó los dientes y lanzó otro puñetazo, decidido a demostrarle que todavía tenía con qué enfrentarlo.